es importante y es uno de los beneficios que nos brinda la naturaleza. Está clasificado como un servicio de regulación. Este servicio es fundamental no solamente por la producción agrícola, sino en el mantenimiento y conservación de la diversidad biológica. La polinización es el principal responsable de la reproducción de un alto porcentaje de plantas que brindan alimento y sustento a todos los seres de la cadena alimenticia, incluyendo al hombre. En el caso de la zoopolinización, aquella que es mediada por animales, tales como insectos, aves o mamíferos, estos inciden en el 35% de la producción agrícola mundial y en el 75% de los principales cultivos alimenticios. Complementa la calidad y calidad de frutos. En el caso de las especies silvestres con flores, se considera que aproximadamente el 90% de estas especies silvestres van a depender de la polinización. Para que tengan una idea clara, no se estima que quiere de la polinización animal. Entonces vemos que es un problema que es de importancia a nivel global, no solamente para la seguridad alimentaria, sino también para la conservación y mantenimiento de la diversidad biológica. Y dentro de este marco es que se ha programado este conversatorio que tiene por objetivo mostrar un panorama de la situación de los polinizadores y el servicio de la polinización en el Perú, desde el punto de vista de algunas instituciones. Tenemos conocimiento de que hay muchas organizaciones, muchas instituciones, universidades públicas y privadas, así como empresas que vienen trabajando el tema. También de la necesidad de contar con un marco nacional de todos los sectores, de u otro modo a las poblaciones de polinizadores. En este espacio, dará a conocer las actividades que se vienen realizando desde diferentes puntos de vista de acuerdo a las competencias de nuestros invitados. Y pasamos a presentar a tenemos a Roxana Solís. Tu cámara, por favor, Roxana, para que te vean. Ella es licenciada en Biología de la Universidad Ricardo Palma. Experiencia en el conocimiento del convenio sobre la diversidad biológica, con más de 15 años de experiencia en temas relacionados al convenio y en la elaboración de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Es punto de facilitación para el intercambio de información del convenio. Y actualmente es coordinadora del área de instrumentos de gestión de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. Nuestra segunda invitada, Norma Nolasco, ella es bióloga de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene una maestría en entomología de la Universidad Agraria La Molina, tiene más de 20 años de experiencia en trabajos relacionados a mosca de la fruta y diagnóstico de plagas. Es responsable del Laboratorio de Entomología de la Unidad del Centro de Investigación y Sanidad Vegetal del SENASA y actualmente es presidenta de la Sociedad Entomológica del Perú en el periodo 2020-2021. Y nuestro tercer invitado, Alfonso Lizárraga, él es biólogo de la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en innovación agraria para el desarrollo rural de la Universidad Agraria La Molina. Tiene más de 30 años recorriendo el mundo de la entomología y la agricultura sostenible. Es profesor de entomología y control biológico de la Universidad Federico Villarreal y actualmente es director de promoción de la innovación agraria del INIA. Nuestros invitados van a responder 3 rondas de preguntas para mostrar las acciones que vienen realizando y sus propuestas para contribuir al conocimiento y conservación de los polinizadores. Empezamos nuestra primera ronda titulada Institucionalidad de Instrumentos. La primera pregunta va para Roxana Solís. Roxana, con la amplia experiencia que tienes en el conocimiento del convenio sobre la diversidad biológica, ¿nos podrías explicar un poco de qué se trata el convenio
cuáles son las funciones estructurado. Vas a tener una intervención de 6 minutos. Faltando 1 minuto, paso la voz y es que se prolonga. Roxana, ¿puedes empezar? Estoy hablando sin sacar el micro. Muy buenas tardes, muchas gracias, Verónica. No sé cuántos de los que nos están escuchando conocen este tratado internacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica, llamado el Convenio Madre. Este es un tratado que Perú lo ratifica en el año 93, y es un tratado jurídicamente, es un tratado internacional jurídicamente vinculante. O sea, tiene el país, al ratificarlo, tiene rango de ley, según la Constitución, ¿no? Este convenio, este tratado, actualmente está firmado, los países tienen más de 196 partes, que están comprometidas a implementar este convenio. Y el convenio tiene 3 objetivos importantes: la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y el tercero es la distribución equitativa, derivados de la utilización de los recursos genéticos. La distribución equitativa de los beneficios, ¿no? Del acceso a los beneficios de los recursos genéticos. El Convenio de Diversidad Biológica es un tratado que yo diría es una obligatoriedad para todos los biólogos, porque yo sé que los biólogos, como bióloga también yo, priorizamos, ¿no?, las investigaciones, priorizamos el incremento del conocimiento, los aportes, ¿no?, la taxonomía, pero quizás dejamos el desconocimiento de este tipo de instrumentos que existen a nivel global y que pueden abrirnos una gama de oportunidades. El Convenio de Diversidad Biológica tiene 42 artículos. Estos 42 artículos, desde el artículo 5 hasta el 20 más o menos, son temáticos. Y ahí tienen artículos referidos a uso sostenible, a conservación ex situ, a monitoreo, a indicadores, ¿no? A taxonomía, y todo esto o sea, los países para poder desde el año casi 96, 98, el programa de las Naciones Unidas convocó a un grupo de expertos para que se junten tantos técnicos, PhD en biodiversidad, como jurídicos, como abogados, doctores en ley internacional, para que puedan redactar estos 42 artículos, ¿no?, que, como les dije, del 5 al 42 son más temáticos, los demás son de funcionalidad del propio tratado, y yo creo que nos abre una gama de oportunidades, porque el convenio tiene 7 programas de trabajo que abarcan los 7 biomas del mundo: diversidad biológica forestal, diversidad biológica agrícola, diversidad biológica de islas, diversidad biológica de montaña, diversidad biológica marina, diversidad biológica de zonas desérticas y subhúmedas, y me falta uno: diversidad biológica de aguas continentales, ¿no? Que bueno, esta diversidad biológica que le dicen de islas es más para países islas, pero bueno, nosotros tenemos una pequeña representatividad, ¿no?, en el tema de islas. El otro punto que quería comentarles es que, si bien es cierto, la mayoría de los países que estuvieron en todo este proceso de consensuar el articulado, el programa de trabajo, los 7 programas de trabajo, yo voy a hacer énfasis en el programa de trabajo sobre diversidad biológica agrícola, porque es ahí
donde inicialmente se ve el tema de polinizadores, ¿no? Y es muy importante que lo podamos conocer, que podamos sacar un poco de información y orientación, porque nosotros investigamos con un propósito, nosotros investigamos con una orientación, no solo, piensen que no solo es para el incremento del conocimiento, sino de qué manera este conocimiento me brinda soluciones, que para el caso de polinizadores sería el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que mis compañeros van a hablar de los resultados que ha habido de la IPES, ¿no? La IPES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa, es como para el cambio climático. Todos hemos escuchado la Convención de Cambio Climático, estamos muy sensibilizados de la Convención, vivimos la variabilidad climática y todo este escenario, pero hay un panel intergubernamental que es el IPCC, que es el órgano técnico que le da todo el sustento a la convención, para que esta convención de cambio climático tenga las armas para negociar entre los países y delinear posiciones, ¿no? Igualmente, el Convenio de Diversidad Biológica tiene la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa, que es el IPBES, y el IPBES está haciendo evaluaciones globales donde el país no está muy representado. Colombia tiene más de 50 científicos trabajando, Brasil, México, casi toda Sudamérica, bueno, y es global, por supuesto, está alojada en Alemania, pero creo que debemos despertar de nuestro ángulo de laboratorio quizás, para poder mirar toda esta gama de oportunidades que nos da el participar en estos espacios y foros internacionales, porque ahí se concretó una de las primeras evaluaciones mundiales, que es el tema de los polinizadores. Y creo que estos insumos, se me queda un minuto, estos insumos nos están haciendo ver que, a pesar que en el 2000, más o menos en el 96, empezó todo este tema de mirar la agricultura asociada porque era así, a los polinizadores, y el problema era la pérdida. Imagínense ahora con las últimas evaluaciones de la IPES. Yo creo que lo recomiendo para todos los que nos están escuchando, ¿no? El tema del convenio sobre la diversidad biológica. Gracias. Gracias, Roxana, por tu participación. La segunda pregunta va para Alfonso Lizárraga. Alfonso, de acuerdo a la experiencia que tienes tanto en instituciones privadas como públicas, ¿cuál crees que debería ser el rol de estas instituciones para preservar de manera sostenible la diversidad de los polinizadores? 6 minutos. Gracias a todos por su presencia y gracias por la invitación a la Universidad Ricardo Palma, mi alma mater, y muy contento de participar con un grupo de personas que tienen experiencia, a las que conozco de hace muchos años también. El tema de la diversidad biológica en el mundo más que los polinizadores, lo quiero ver en el tema de la polinización, ¿no? Yo creo que en los últimos años recién se está tomando conciencia de la importancia de la polinización en el mundo, no solamente para la agricultura, sino también para los sistemas que no son agrícolas. Obviamente a mí me interesa mucho el tema agrícola, ya que trabajo en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, promoviendo procesos de innovación. Pero lamentablemente en los últimos 30 o 40 años, la polinización ha sido restringida al tema de los polinizadores agrícolas, y muchas veces de manera muy sesgada. Enfrentar el tema de la polinización en términos generales implica que el Estado y las organizaciones privadas vean de manera diferente
el manejo y conservación de estos organismos, que son de diferentes especies y diferentes tipos, con la finalidad de preservar los bosques, de preservar el uso agrícola. Sin embargo, muy pocas organizaciones en el Perú cuentan con planificaciones, con planes estratégicos y con planes operativos donde esté incluido el papel, ya sea de investigación o de intervención en procesos de desarrollo. En ese sentido, la intervención del Estado y el sector privado es un cambio de actitud. Ese es el primer paso que debemos de dar. E incorporar en la planificación de los procesos de desarrollo agrícola, de ambientes silvestres y de investigación en términos generales, el tema de la polinización, de la importancia que tiene la polinización y la importancia que tienen los polinizadores silvestres, porque ya se han hecho una serie de cálculos que nos van diciendo de que en la medida que se vayan perdiendo las especies polinizadoras, hablando del tema agrícola, los costos de producción se van a incrementar en el futuro. Pero también se va a perder diversidad biológica, de uso agrícola o no uso agrícola, porque justamente se van a romper las estructuras de los ecosistemas, entre otras, sumado al cambio climático, se va a generar una caída de los polinizadores, como ya muchos científicos lo vienen anunciando desde hace algunos años. Entonces, las organizaciones del Estado, llámese el Ministerio del Ambiente, el MINAGRI y todos los ministerios involucrados al tema educativo, de investigación y de desarrollo, tenemos que ir incorporando en nuestras agendas de trabajo el tema de la polinización y la conservación de los polinizadores. Pero no estoy hablando solamente de dos de los grandes ministerios sobre los cuales recae mucho este tema, que es el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. También me refiero al Ministerio de Educación, porque el componente de educación es tremendamente importante para los próximos años, con la finalidad de que los jóvenes y los niños se vayan formando con conceptos educativos de conservación en temas de polinización. O sea, no solamente es la abeja polinizadora que usamos muy bien en ambientes agrícolas, sino el espectro es mucho más amplio. Entonces, existen tres organismos claves para el desarrollo y la conservación de los polinizadores. Pero también juegan un rol las empresas agrícolas y toda organización agrícola que tiene planes de manejo, cuales el hecho de no tener adecuadamente planificada procesos de conservación, lo que puede generar es procesos de desaceleración del rango de los organismos polinizadores en términos generales. Entonces, las empresas agrícolas tienen un rol importantísimo y tienen que ir incorporando una serie de prácticas para promover la preservación de los polinizadores silvestres en sus diferentes ámbitos. Pero también tienen un rol importante otros organismos del sector, aquellos como por ejemplo el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que controla pesticidas, en los cuales ya es evidente que algunos pesticidas perjudican más la población de polinizadores. Entonces, hay que hacer un repensamiento de cuáles son los insumos químicos que se deben usar en ambientes agrícolas. Por otro lado, también tenemos a las organizaciones que ponen en práctica el uso de insumos agrícolas, que son las organizaciones de productores, las empresas agrícolas, inclusive hasta el pequeño productor. Es decir, las organizaciones estatales y privadas
requieren hacer un cambio en su visión de lo que es el manejo de sistemas agrícolas y silvestres con una funcionalidad de protección de la polinización en general, lo que incluye a los polinizadores. Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención. Le pasamos la pregunta a Norma Nolasco como presidenta de la Sociedad Entomológica. Norma, ¿cuál es el rol de la sociedad en la conservación de la diversidad biológica? Hola, buenas tardes. Primero agradecer, bueno, primero saludar al profesor Alfonso Lizárraga, que está ahí, y agradecer a Verónica por la invitación como presidenta de la Sociedad Entomológica del Perú. Con respecto a la pregunta, decimos que la biodiversidad en la naturaleza, cada uno de los animales y plantas cumple una función específica para la conservación del equilibrio del ecosistema al que pertenece. Y si nosotros pretendemos introducir algún cambio que afecta a cualquiera de estas poblaciones, significa que vamos a fragmentar el hábitat de las especies. Y en muchas ocasiones esto va a poner en peligro su supervivencia. Actualmente tenemos un problema muy grande con lo que está pasando con la biodiversidad, ¿no? Y sobre todo también en el tema de la entomología. En el caso nosotros como sociedad entomológica, vemos que no se han realizado estudios a conciencia de la diversidad de los insectos, porque la idea de que los insectos merecen ser conservados no es nueva, no es actualmente, ¿no? Pero es una idea que el hombre encuentra difícil de aceptar, porque estamos acondicionados o condicionados a creer que los insectos deberían ser arrasados indiscriminadamente, es decir, siempre pensamos que es el ente malo, ¿no? Se interrelacionan muchas causas en esta percepción. Unas son de índole científico, otras son de otras causas de índole psicosociológico. Las personas generalmente repudian a los insectos. Más a menudo los ignoran porque son molestos, son dañinos. En la parte agrícola causan aproximadamente el 30% de los daños, de las pérdidas de cosecha a nivel mundial. Y son molestos, dañinos, incluso son vectores de enfermedades, que muchas de ellas son mortales, como el dengue, malaria, leishmaniosis, la enfermedad de Chaga, enfermedad del sueño. Entonces, si vemos toda esta problemática, ¿por qué hay que conservar insectos? Y bueno, mi respuesta es, porque son los primeros organismos que aprendieron a volar, porque hace 400 millones de años que ellos dominan y transforman al planeta, porque también son la base de la vida en la Tierra. Ellos, sin insectos, los ecosistemas colapsan, y nosotros, eso sería desastroso para nosotros. Los insectos además son un modelo de éxito de la evolución. La cantidad de insectos está disminuyendo actualmente en todo el mundo. Incluso hay en lugares donde ya se están extinguiendo, y sin ellos, pues, nos quedaríamos sin alimento. Si bien sabemos que uno de los principales efectos de los insectos o de la función de los insectos es justamente la polinización, ¿no? Tenemos grandes grupos, como por ejemplo los dípteros, los himenópteros, lepidópteros, ¿no? Y los escarabajos, que son justamente los principales, bueno, no digamos los únicos, pero sí son los principales polinizadores, ¿no? Entonces, la función de los insectos no puede ser, o sea, son instituibles. Hay decenas de miles de especies de insectos. Lo que pasa es que el principal problema de este tema es que primero hay que conocer la diversidad que tenemos, y para ello necesitamos muchos taxónomos. Primero hay que conocer al espécimen o al individuo, conocer la especie para poder después conservarlos, ¿no? Entonces no podemos pretender conservar algo que desconocemos, y para eso se requieren muchos taxónomos. Si viéramos a nivel mundial, veríamos que
la cantidad de taxónomos por grupos son muy escasos. Acá en nuestro país, sin ir muy lejos, pues si nosotros pretendiéramos buscar algún profesional específico para un determinado taxón, sería muy difícil. Nosotros tendríamos que recurrir de repente a buscar a nivel mundial. Por ejemplo, yo trabajo en SENASA y justamente veo lo que es la parte de taxonomía de insectos, diagnóstico de plagas de insectos, de plagas agrícolas principalmente. Y tenemos ese problema, ¿no? De que siempre no existen especialistas de grupos, de diversos grupos, porque bueno, en realidad el universo de los insectos es muy amplio. Entonces, no se cuenta con todos los especialistas en la actualidad. Y la importancia principal, como dije, son polinizadores, son muy diligentes. Por ellos es que nosotros mantenemos nuestra alimentación, tenemos frutas, verduras, ¿no? Y además que también los insectos son cadenas, o sea, cadenas alimenticias de otros seres vivos, ¿no? Como por ejemplo los peces, las salamandras, las aves, ¿no? Y incluso sin ellos, si es que ellos no existieran, yo estuve leyendo unos artículos que dicen que esto ya vienen haciendo unos estudios a nivel de otros países, lamentablemente en nuestro país no, pero donde se está viendo que la tasa de extinción, o sea, está en forma acelerada. Se tiene que, de aquí a unos 30 años, o si es posible menos, perderíamos más o menos el 80% de nuestra biodiversidad. Entonces, estamos bien mal, ¿no? Entonces, aquí el principal problema es eso, el desconocimiento de las especies que tenemos. Para ello nosotros tenemos que hacer unos monitoreos, ¿no? Entonces, ahí es donde la buena suerte que tengo desde ahora de estar en la Sociedad Entomológica, yo creo que es poder incentivar, sobre todo eso, ¿no? Incentivar, y como lo dijo también el profesor Lizárraga, eh, con el tema de educación, poder ir donde los colegios o universidades y colocar de repente esa parte en la currícula de las instituciones para poder incentivar, por ejemplo, a los tesistas. ¿Para qué? Para poder hacer un monitoreo, una biodiversidad, de repente ellos pueden sacar más tesis, ¿no? Entonces, justamente eso se está trabajando. Ahorita, las causas principales de esta extinción, bueno, ya sabemos, es el uso indiscriminado de los insecticidas, aplican a como dé lugar, no funciona uno, no toman en cuenta a los insectos benéficos que sabemos que están ahí en el campo agrícola para que puedan aplicar o por algo tienen que desarrollar su función. Ahí se tienen predatores, controladores biológicos, entonces, pero si vamos a estar aplicando, entonces esto tiende a que la fauna benéfica sea la que más bien esté disminuyendo, ¿no? Se está matando a todo al barrer. Incluso también la pérdida del hábitat, ¿no? La conversión a una agricultura y una urbanización intensiva. En uno donde hay un campo agrícola, de repente ya no hay campo agrícola, sino ya aparece un edificio o una agricultura demasiado intensiva donde aplican y porque la quieren limpia y ya no hay malezas, ya no hay esos espacios, ¿no? Donde los insectos puedan posarse, donde los insectos pueden tener el ritmo de su reproducción, donde puedan hacer un reposo. Entonces, ya no presentan un hábitat. Otra cosa, también otra de las causas, es la contaminación, ¿no? Principalmente por los pesticidas y los fertilizantes sintéticos. También el cambio climático que se está viviendo actualmente, ¿no? Y los factores biológicos, ahí se incluyen incluso los patógenos y aquellas especies introducidas, ¿no? Que siempre se tiene, antes de hacer un estudio acá base donde veamos qué insectos benéficos podamos aplicar de repente para controlar alguna de las plagas, lo que hacemos más fácil son las especies introducidas que después a la final a veces nos causan un problema más que beneficio. También otra de las, estuve revisando ahí, otra de la contaminación lumínica, ¿no? El exceso, por ejemplo, cuando los postes, ¿no? Las postes, por ejemplo, para aquellos polinizadores que son nocturnos, como son las mariposas, ¿no? El tema del lepidóptero. Entonces, en ese caso, afecta mucho esta parte de la contaminación lumínica.
Entonces hay que tener ciertos criterios, cuidados, que de repente habría que establecer cuáles deberían ser los requisitos para el caso de agricultores, tanto de funcionarios públicos también, y qué es lo que es, qué medidas se debe de tomar, ¿no? Entonces, yo creo que, ya veré un ratito, la tarea de los entomólogos acá es dar a conocer justamente los hallazgos científicos que puedan estar teniendo, ¿no? Justamente para darlos a conocer a aquellas personas que luchan, que hablan y pugnan por esto de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Los hallazgos netamente van a ser al principio y durante un buen tiempo, de repente de carácter taxonómico, descriptivo, durante un regular de tiempo, pero toda esta información puede ser difundida a todos aquellos que quieran escuchar, políticos, ecologistas, gestores y público en general, ¿no? Y bueno, y sobre todo para dejar a aquellas futuras generaciones. Entonces, dentro de los objetivos de la Sociedad Entomológica es justamente fomentar ese desarrollo de la entomología y dar a conocer la difusión de los trabajos científicos, ¿no? Bueno, eso es todo, pero gracias. Ok, Norma, muchísimas gracias por tu intervención. Pasamos a la segunda ronda de preguntas sobre los planes de acción y de las actividades en curso. Roxana, ¿cómo el convenio de diversidad biológica, cómo aborda el tema de los polinizadores? Así en forma puntual, porque tenemos 3 minutos para la respuesta. El CDB, ¿cómo aborda el tema de los polinizadores? Enciende tu micro, Roxana. Acá, disculpen, el problema es que como a veces hay bulla. Lo que sucede, como yo dije, hay 7 programas de trabajo del convenio de diversidad biológica y uno de ellos es la diversidad biológica agrícola. Cuando se empezó a tratar a delinear el programa de trabajo de la diversidad biológica agrícola, como dijo Alfonso, el tema de polinizadores fue uno de los puntos que se vieron a raíz de la pérdida, desde el 96, de la pérdida de polinizadores, ¿no? Y allí, en el año 96, se empezó a delinear las acciones que tenían que irse describiendo, que era más el tema de conocimiento. En esos años era más el tema de la taxonomía, la investigación, ¿no? Y en el año 2000, en la COP5, que en esta COP hubo un programa ya aprobado con 3 iniciativas bien interesantes. Una iniciativa para la conservación y uso sostenible de los polinizadores, un plan de acción para la COP, para que pueda ser aprobado en la COP6, y con un anexo, y ahí esa reunión fue en el año 2002, donde se aprueba el primer plan de trabajo para lo que era esta preocupación de los polinizadores. Otra iniciativa también que de las 3, una fue con el tema de polinizadores, otra fue con la diversidad biológica de los suelos, y otra fue con el tema de la biodiversidad y la nutrición. Dentro del programa de trabajo que hay en el convenio, ya en estos primeros años se le dio el encargo a la FAO, para que la FAO desarrolle este programa de trabajo para la conservación y uso sostenible de los polinizadores. Lamentablemente Perú no participó, y lamentablemente ya en las investigaciones o contactos que tuve en agricultura tampoco Minagri, y no participamos. Entonces, en la COP14, que ha sido ya en el 2000, la COP14 fue hace 2 años atrás, estamos 20, en el 18. La COP14, que es la COP es la conferencia de la par, es donde se reúnen todos los países a ver temas que son importantes de decidir, y ahí consensúan de alguna manera
las prioridades donde los países manifiestan el interés de las temáticas. Perú ya tenía conformado a nivel nacional su grupo técnico y puso una posición con respecto al tema de polinizadores. El plan de acción aborda 4 objetivos principales: el monitorear el declive de la polinización, el abordar la falta de información tecnológica, el abordar el valor económico de la polinización y valorar el propio servicio de la polinización, y promover su conservación, su restauración y el uso sostenible de la diversidad de polinizadores, de la polinización en la agricultura y los ecosistemas relacionados. Son 4, y el plan de trabajo es bastante amplio, tiene componentes de política, tiene componentes, como digo, de investigación, acciones de investigación. Uno de los temas que yo veo ya a partir del 2014, porque ya en el 2014 uno de los pedidos que se hizo a la FAO es que Perú tiene que estar dentro de esta iniciativa, para implementar la iniciativa de polinizadores, ¿no? De polinización, para la conservación y el uso de la polinización. Entonces, se aprobó el plan y se acabó, sí, y quedó en una decisión que en la iniciativa se va a trabajar a nivel global, tanto con el Ministerio de Agricultura como con los ministerios del ambiente a nivel global. Gracias, Roxana. La siguiente pregunta para Alfonso Lizárraga. ¿Existe algún plan anual sobre la conservación de polinizadores? Si es así, ¿cómo deberían de participar las diferentes instituciones involucradas y principalmente las universidades? 3 minutos, por favor. Gracias. Como ha mencionado Roxana, y quiero felicitarla de paso, porque desde hace algunos años es una de las pocas personas que ha estado impulsando una serie de acciones dentro del MINAN y también promoviendo a otras organizaciones para que se involucren en esta tarea de conservar la polinización y que el Perú tenga presencia internacional en las políticas que se vayan a tomar. En ese sentido, la unidad de diversidad biológica del MINAN ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, es muy loable, porque está poniendo una serie de pautas desde el punto de vista del gobierno o de los estados. Sin embargo, las universidades, que cumplen un rol clave, no están acompañando necesariamente este proceso. Entonces, las universidades generalmente no tienen planes estratégicos consolidados. Muy pocas universidades tienen planes de investigación desarrollados con detalle, y sobre todo, muy pocas universidades tienen planes de investigación orientados a la conservación de polinizadores. En ese sentido, lo que tenemos que promover es generar espacios dentro de los ámbitos académicos, particularmente desde el INIA, desde el Sistema Nacional de Innovación Agraria. Estamos tratando de que se incluya el tema de la conservación de polinizadores en las agendas agrarias de innovación agrícola, obviamente en este caso con el entorno agrícola. Sin embargo, las universidades tienen que hacer suyo esos planes de investigación con la finalidad de que se puedan hacer estudios no solamente de los polinizadores que conocemos con exactitud, sino de aquellos polinizadores que no conocemos, que justamente son los más importantes, porque son los que mantienen la polinización de la gran cantidad de plantas que no son de uso agrícola. Entonces, las universidades cumplen un rol fundamental, tienen que incluir en sus planes de investigación, pero también tienen que incluir en estos planes acciones de capacitación a los estudiantes y a los docentes que requieran hacer investigación, con la finalidad de contar bases de datos, estudios básicos, estudios aplicados, y de esa manera aportar al proceso de desarrollo del conocimiento de la polinización en el Perú.
se han hecho muy pocas investigaciones en el Perú. Ahí una persona hacía una pregunta sobre si existían investigaciones. Hay muy poco. Un trabajo que hicimos en el 2008, gracias a un financiamiento de la OEA, pudimos compilar la información de las investigaciones realizadas hasta ese momento. Han pasado 12 años de eso. La FAO ha hecho otro intento de compilar más información. Sin embargo, realmente los que consideramos que la diversidad biológica es clave para el desarrollo del país, tenemos que interactuar con las organizaciones como Diversidad Biológica del MINAM, con el INIA y con las universidades para formar una verdadera red de investigación que permita tener realmente datos para tomar decisiones de carácter regional o de carácter nacional. Muchas gracias, Alfonso. Continuamos con Norma Nolasco. Norma, de acuerdo a las actividades programadas Sociedad Entomológica, ¿cómo se articulan con el tema de los servicios ecosistémicos y los polinizadores? Bueno, como vemos, cada vez hay menos polinizadores, menos animales polinizadores en el mundo y su desaparición amenaza no solo la biodiversidad. Entonces, bajo este concepto y viendo que la mayoría de los polinizadores están dentro del grupo de lo que son insectos, se está tratando de hacer unos convenios, tanto con las universidades, para poder facilitar de repente, ya que los docentes, a través de los docentes, ellos pueden hacer, dentro de sus estudios de investigación, pueden hacer diferentes monitoreos en diferentes hábitats. Ya se conoce, se sabe que hay un listado de polinizadores, pero ahora no se sabe qué tanta cantidad o qué otros nuevos reportes hay. En la revista peruana de entomología se tiene algunas publicaciones. Por ejemplo, también estuve viendo unas revistas de ecología, donde sacan unos nuevos polinizadores con respecto a lo que es del cacao, ¿no? Entonces, yo creo que si todos colaboráramos con estas informaciones, con estos estudios, ¿no? Y se podría hacer mucha difusión y hacer este tipo de eventos para poder hacer más público, diríamos así, o más publicidad con el tema de esto de los polinizadores, ¿no? Entonces, es una buena sugerencia poder hacer eventos, tanto en el ámbito nosotros de la sociedad, por ejemplo, el día 30 de junio, ahora sin ir muy lejos, fue el aniversario, un año más de la Sociedad Entomológica del Perú, y se llevó a cabo un webinar, ¿no? Y dentro de ese ciclo de conferencia, que fueron 4 días, se tomó un día que fue justamente de una conferencia sobre la biodiversidad, enfocada específicamente para los insectos. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que hay muchos insectos que se desconocen y hay otros que, por ejemplo, en el caso ecosistema terrestre, por ejemplo, el tema de los lepidópteros, el caso de los coleópteros, de los escarabajos, ¿no? Y esos son los que se ven más perjudicados. Y si ustedes ven, esos grupos, justamente esos taxones, son los que están los polinizadores. Entonces, y en el caso de ecosistemas acuáticos, también se están viendo disminuidos. No necesariamente son polinizadores, pero sí se está viendo la extinción de estos grupos, por ejemplo, como Plecóptera, Efemeróptera o Donata, ¿no? Y que nosotros sabemos que cumplen un rol dentro de un servicio ecosistémico, ¿no? De regulación, en el caso de control biológico de plagas. Entonces, lo que falta acá de repente es unir varias instituciones enfocadas, cada uno dentro de su ámbito, y poder crear, como dijo ya el profesor Lizárraga, una red, ¿no? Y justamente si esto de acá se incentiva con la investigación y con la publicación de estos resultados, yo creo que en futuro se va a tener mayor conocimiento de esto de la biodiversidad, tanto de los polinizadores como de los insectos que están tendiendo a la extinción.
Lo que falta es mucho trabajo de investigación. Y yo creo que sí hay personas que están abocadas o que podrían favorecer este tipo de trabajo, ¿no? Y sobre todo, llevar a cabo las publicaciones, porque hay muchos trabajos también que uno tiene el conocimiento, pero se quedan ahí nada más, no son publicados, no son expuestos en ningún tipo de evento, congresos o qué sé yo, reuniones científicas, y entonces la información se queda ahí guardada. Y si eso va acumulándose, va desfasándose. Entonces lo que falta mucho es también la publicación. Y eso es lo que estamos considerando dentro de con la revista Peruana de Entomología, hacer la difusión e invitar a todas las universidades para que puedan llevar a cabo diferentes trabajos de investigación con respecto a estos monitoreos de insectos y, bueno, en este caso, el caso de polinizadores. Ok, gracias, Norma. Y pasamos a la última ronda de preguntas sobre las perspectivas futuras. Rosana, ¿sí tengo oportunidades? Y ya son algunas de las preguntas que están haciendo los participantes, ¿no? ¿Qué oportunidades o financiamiento existen que permitan a los países aplicar a la implementación de los temas de polinizadores? 3 minutos, por favor. Yo cuando empecé dije que el Convenio de Diversidad Biológica, si bien es un tratado de más de 200 puntos focales que tienen diferentes temáticas, lo interesante es que tiene socios. Tiene socios, tiene países que donan para que el convenio, países desarrollados que donan, y hay iniciativas que, por ejemplo, ahorita no más, hay una iniciativa BioBridge para fondos para presentar cualquier temática, ¿no? Que es un fondo coreano. Igualmente el fondo para la restauración también es otro fondo, son fondos semillas, ¿no? Que dan el convenio. Y también hay organizaciones dentro del convenio, por ejemplo, para la temática de especies invasoras, estuve revisando la página y tenemos hay 4, está la FAO, que es un socio, ¿no? Quizás no tiene la solvencia que esperamos, ¿no? Pero asistencia técnica y publicaciones, tiene todos los resultados, todas las investigaciones. Ustedes revisan la página y en polinizadores hay un montón en FAO. La UICN, hay un grupo también, la UICN es una asociación para la naturaleza, para la conservación de la naturaleza, y ellos son socios para la asistencia técnica a los países que son parte. Está también la Asociación Internacional de Investigación de la Abeja, el IBRA, el Centro Internacional de Fisiología y Ecología del Insecto, Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional. Todos estos socios están comprometidos a brindar asistencia técnica, a formular proyectos con los países, ¿no? Y toda esta información está en la página web. Acuérdense que esos 7 programas de trabajo tienen más de 30 asuntos transversales que contienen esos programas de trabajo. Entonces, los programas de trabajo tienen monitoreo, tienen indicadores, tienen taxonomía, tienen exóticas, ¿no? Las especies exóticas, ¿no? Y yo creo que nos falta a veces un poco conocer, porque hay la última también que hubo propuesta por los Países Bajos. Por los Países Bajos fue la coalición de polinizadores a la cual Perú se ha adherido, eso fue en el 2016, es un grupo de países desarrollados que propusieron en una reunión global quienes querían asociarse a esto, y es una sociedad para trabajar a favor de los polinizadores. Con Verónica hemos logrado poner dentro del sitio web una explicación de los avances que Perú tiene, están publicados ahí, y estamos haciendo las indagaciones y comunicaciones para ver cuáles de los países se interesa o incrementar el conocimiento en Perú o fortalecer nuestro plan de trabajo que tenemos como grupo técnico. Quiero añadir 2 cosas ahí. Norma dijo la necesidad de investigación y Alfonso dijo el tema de redes.
El país, lamentablemente, y es una pérdida que siempre lo digo, no cuenta con un sistema nacional de información en biodiversidad como lo tiene el Humboldt de Colombia o como lo tiene la CONABIO en México. Eso nos debilita. Y como dijo Norma, si estamos publicando y no, en Colombia no hay científico que no investigue y ponga ya como práctica, porque tienen que hacerlo en la base de datos del Humboldt. Necesitamos, no sé qué museo lo puede hacer, no sé qué alianza hay que hacer, pero necesitamos interactuar con la información, no se toman decisiones, buenas decisiones políticas, porque en este tema tenemos el estado de los polinizadores y la polinización a nivel global, pero ¿qué pasa con nosotros? En Iquitos tenemos un pequeño grupo de profesionales, y en especial está en el JAP César Delgado, que está haciendo un excelente trabajo con el tema de sistematizar, por ejemplo, las prácticas tradicionales de los indígenas en la polinización, en todo este tema, ¿no? Ha hecho una publicación, 12 publicaciones pequeñas, bien interesantes sobre el inventario que está haciendo de los polinizadores allá en cuanto a abejas. Entonces, si nosotros tenemos una información que puede ser parte de un sustento para un proyecto, podemos armar y tocar las puertas de estas alianzas, de estos socios, para que nos puedan brindar. La coalición de polinizadores es una de ellas. Y ahí estamos en la brecha, estamos por desarrollar una teleconferencia con ellos para poder ver qué manera, porque Francia, por ejemplo, se ha comprometido cero insecticidas, cero pesticidas para el 2030, creo. Se me fue el tiempo, ¿no? Disculpen, por favor, hay mucho que decir. Gracias, disculpen. Ok, gracias, Roxana. Para continuar, la siguiente pregunta para Alfonso Lizárraga. ¿Cuáles son las perspectivas de preservar el rol de la diversidad de polinizadores silvestres en el Perú? En un contexto de deforestación, uso intensivo de pesticidas, que son en parte los causantes de la disminución de los polinizadores. 3 minutos, por favor. A ver, perspectiva. Considerando que estamos en una situación especial de una pandemia que nos ha obligado a repensar muchas de nuestras actividades, mucha de la mirada de los estados va a estar en este año y el que viene, seguramente en enfrentar los problemas económicos y de salud pública. Sin embargo, no se puede detener el proceso de desarrollo con la finalidad de preservar la diversidad biológica de nuestros países. En ese sentido, yo encuentro una sola perspectiva. De alguna manera ha sido mencionada tanto por Roxana como por Norma. Tenemos que crear un grupo sólido de trabajo que permita compilar las investigaciones y promover nuevas investigaciones con la finalidad de que los gobiernos futuros puedan tomar decisiones políticas considerando de que la polinización es uno de los componentes más importantes de la ecología a nivel mundial. Y por supuesto, la polinización es un componente tremendamente importante en la actividad agrícola. En ese sentido, yo no encuentro otra perspectiva de que tenemos que unir esfuerzos con los ministerios involucrados, con los institutos y organizaciones involucradas, con los museos que están involucrados en este proceso. Cabe decir el Museo de Historia Natural, que tiene una gran colección de insectos, entre ellos muchos polinizadores, ha hecho un excelente trabajo en los últimos años en preservar muchas de estas especies. Hay que apoyarlos en la medida.
a los canales de financiamiento, de investigación y de desarrollo orientados a la conservación biológica y a la promoción de la polinización. Entonces, para mí la gran perspectiva es que el gobierno y los próximos gobiernos tengan una política muy clara, pero soportada en las organizaciones de base y en las organizaciones intermedias, sean estatales o privadas, con la finalidad de tener una orientación que nos permita ubicarnos en el espectro internacional, pero a la vez que genere esos beneficios internos para el país, ¿no? No podemos dejar de lado de que la polinización es una necesidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que ser muy serios y muy objetivos en las investigaciones para manejar correctamente los ecosistemas y entre ellos la agricultura. Gracias, Alfonso. Pasamos a la siguiente pregunta para Norma. De acuerdo a las funciones de la Sociedad Entomológica, ¿cuáles son las perspectivas futuras de la SEP con relación al tema? Tal vez proyectos, fuentes de financiamiento, tal vez incentivos de premios para la manera de concurso de los trabajos que puedan ser presentados en la convención. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Sí, gracias Verónica por la pregunta. Con respecto a los incentivos o los futuros proyectos que nosotros tenemos, te comento que estuve coordinando con la Universidad Nacional de San Martín, de Tarapoto, y ya tenemos un borrador porque yo estoy viendo, tratando, o quiero como sociedad entomológica que aperturemos convenios con las universidades, justamente porque tú bien sabes, porque es socia también de la sociedad, que uno de los requisitos, o bueno, uno de los objetivos es fomentar el desarrollo de la entomología, ¿no? Uno de los objetivos de la sociedad entomológica es fomentar el desarrollo de la entomología en todos los aspectos, tanto en salud humana, en referidos a agricultura, en la cuestión animal, forestal y ornamental, ¿no? Considerando todos los organismos, los benéficos y los perjudiciales. Y el propósito de la actual junta directiva es justamente eso, retomar cumplir o hacer cumplir los objetivos que tiene la SEP. Tanto así es el intercambio científico, poder propiciar la investigación, promover la publicación en la revista peruana de entomología. Sí, tenemos unos premios que son justamente los que se han venido dando en los últimos años, pero que a lo mejor como que no ha sido tan así con mucho ímpetu. De repente la organización o el incentivo, que a lo mejor estuvo medio apagado. Entonces hay que hacer promoción, ¿no? Lo que falta es hacer la difusión. Y promocionar a través de las redes sociales, de repente, estas iniciativas para que puedan hacer publicaciones, investigaciones, presentación de trabajos, tanto en la revista Peruana de Entomología, como también se está interesado en poder hacer los convenios con las universidades para poder hacer un poco más de promoción de la entomología y poder captar más investigaciones, tanto de tesistas, de los docentes, ¿no? Y con otras instituciones. Tan es así, por ejemplo, con las mismas instituciones como el INIA, como el SENASA, ¿no? Incluso con el MINAM, poder ver esos canales de instituciones que tienen peso y que tienen reconocimiento y que tienen la potestad de poder tanto de repente ver de qué forma, no solamente buscar financiamientos también a través de CONCITEC o de repente de otras instituciones, de repente del canon de algunas instituciones, ¿no? De algunos departamentos, por ejemplo, Cusco, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso es que lo que queremos es, o la intención de la que le habla, es promocionar, hacer la difusión de la entomología, incentivar a la publicación, incentivar a la investigación, y para ello he decidido o he pensado que deberíamos de solicitar convenios, tanto con, por ejemplo, como les digo, ya tengo el borrador de la primera universidad,
Entonces, ese es el incentivo, ese es a futuro lo que tenemos ahora nosotros, la actual junta directiva. Querer, diríamos entre comillas, acaparar un poco más de instituciones que sabemos que tienen el mismo objetivo que nosotros, ¿no? De difusión, de fomentar la entomología, y no tanto así también solo con universidades e instituciones del Estado, o sea, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, también con las asociaciones como hay de apicultura, hay asociaciones, por ejemplo, las sociedades de otros países, ¿no? Actualmente existe les informo, existe una asociación que se llama FELA. FELA es la Federación Entomológica Latinoamericana. Entonces, FELA es nueva y está englobando a todas las sociedades entomológicas, justamente de Latinoamérica. Ya la Sociedad Entomológica de Perú ya está inscrita ahí, ya está incluida, está actualmente, he facilitado para que puedan estar incluidas la de Chile, la de Bolivia y la de Ecuador. Ahorita ya están incluidas, entonces, de repente si nosotros nos apoyamos así, sería mejor, porque es una red por medio de ese canal de FELA, podríamos, a través de FELA, podríamos estar conectados a la red de entomólogos, ¿no? La de las sociedades entomológicas, porque cada sociedad entomológica tiene su listado de socios, y dentro de los socios hay personas que hacen investigación en diferentes grupos. Por ejemplo, hay gente, ¿no?, que está dedicada, por ejemplo, a la apicultura. Hay incluso apicultores, hay gente que investiga mucho lo que es la polinización o abejas sin aguijón. Entonces, sí están involucrados. Entonces, si nosotros reuniéramos a mayor cantidad de personas, por ejemplo, en caso de las sociedades ahora que están unidas en una sola, y que aperturemos el diálogo con las universidades de acá a nivel nacional, y de repente con otras sociedades y otras instituciones que son también nacionales aquí dentro de nuestro país, entonces nosotros la red va a ser mucho más amplia y más fuerte. A través de convenios yo creo que podemos lograr muchos objetivos, ¿no? Como esto de los polinizadores. No podemos permitir de que nuestros insectos se estén extinguiendo, de que no hagamos nada o que estemos esperando a que otros hagan algo por nosotros. Entonces yo creo que mediante cada uno dentro de sus cargos o dentro de su institución podría fomentar esto. Entonces podemos unirnos y de repente, por ejemplo, yo ya ofrezco así a la sociedad entomológica, si puedo apoyar en algo a ustedes como entidades de repente del Estado, ¿no? Entonces podríamos estar involucrados. Incluso tan es así también, bueno, no vengo ahorita de representación del SENASA, pero también lo ofrezco al SENASA. Así que entonces podríamos hacer todo, ¿no?, un conjunto, y podemos formar la red, y yo creo que sería más sólida la ejecución de los proyectos. Gracias. Gracias, Norma. ¿Me escucha? Sí, Vero, gracias. Sí, te Ok. escucho. Tengo problemas de conexión en este momento. Y con eso hemos dado por terminado, pero quisiera que se pueda responder algunas preguntas del público, que las he agrupado. Una de ellas, bueno, varias preguntan sobre si es que hay trabajos de investigación relacionados a determinar el impacto que tienen los plaguicidas sobre los polinizadores. No sé quién, de repente Alfonso, ¿podría responder esa pregunta? Ya, muy rápidamente. El uso de plaguicidas agrícolas está dentro de la competencia del SENASA, ¿no? Y el SENASA evalúa y reevalúa los plaguicidas que se registran de acuerdo a una serie de criterios. Efectivamente, existen algunos plaguicidas registrados que han sido prohibidos en algunos otros países, en Europa principalmente, porque se ha demostrado en Europa de que tienen un impacto negativo sobre los polinizadores agrícolas, y eso ha generado una corriente para acelerar procesos de investigación, y al final fueron sacados del mercado. Esa tendencia está siendo seguida en muchos otros países,
y es muy probable que en el Perú, dentro de poco tiempo, algunos de los plaguicidas que evidentemente afectan a los polinizadores, principalmente a abejas en campos agrícolas, puedan ser restringidos o retirados. Sin embargo, las universidades trabajan muy poco el tema de investigación del impacto que tienen los plaguicidas sobre los polinizadores, y no me refiero únicamente a las abejas, sino a todos los polinizadores en general, ¿no? Que sabemos que no son solamente insectos, sino también pueden ser aves, pueden ser murciélagos, etc. Alfonso, hay otra pregunta ¿Puedo específicamente para el comentar? SENASA. Disculpa, Verónica, ¿podría comentar? Dime, sí, sí. Sí, solamente para decirle a la persona que si quiere indagar la lista, de repente la relación se encuentra en la web del SENASA para ver los plaguicidas que son los permitidos. Ok. Más bien, de repente, si puedes poner el link en el chat, te agradeceríamos. Una pregunta específicamente para el SENASA era de que si es que el SENASA cuenta con alguna dirección que ofrezca capacitación a los agricultores en el manejo y uso de plaguicidas para el control, o sea, para proteger a los polinizadores. A ver, yo te respondo. Mira, exactamente para dar capacitación, no. El tema de la apicultura lo está manejando Sanidad Animal, pero ellos lo que están haciendo es hacer el monitoreo de las enfermedades de las abejas. O sea, no tanto el tema de como capacitación de polinizadores. Y en cuanto a lo que son de los usos de plaguicidas, sí a veces hacen unas capacitaciones virtuales, o bien han sido presenciales hasta el año pasado, y eran a través de el DIA, que es la Dirección de Insumos Agrícolas. Pero no es tal como una capacitación con respecto a cómo afectan a las abejas, ¿no? No así, pero sí con el respecto a lo que son enfermedades de abejas, eso sí, la loquia europea, la africana, eso sí. Eso es todo. Ok, gracias, Norma. Hay varias preguntas. Ya nos pasamos del tiempo permitido, pero bueno. Hay una pregunta sobre si la pérdida de polinización. Se fue el audio. Vero, tu audio está apagado. Vero, tu audio está apagado. Oh, ok, disculpen. Había una pregunta sobre la pérdida de los polinizadores, cómo podían afectar la conservación de las especies silvestres. ¿Cómo la pérdida de los polinizadores afecta? Por lógica, yo considero, o sea, por lógica, si la polinización es necesaria para la producción de la alimentación de mucha fauna silvestre, si esta polinización no se da, mucha de la producción alimenticia para la fauna silvestre no se daría. Hay países donde ya están polinizando a mano, porque lamentablemente han perdido sus polinizadores. Entonces, yo creo que la relación es una relación directa y se puede evidenciar. Yo también supe del problema del camu camu, ¿no?
por la introducción de una abeja que era más grande y la abeja nativa era más chiquitita y había problemas para la producción del camu camu, ¿no? Entonces, yo creo que sí influye en la fauna silvestre, ¿no? O sea, influye quizás en algunos alimentos de esta fauna silvestre, la falta de polinizadores. No te escucho, Vero, se te fue tu micro. Gracias, sí. Te escucho entrecortado, Vero. Se está escuchando entrecortado. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes, Alfonso. Hay varias que ya Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que nos vamos a cruzar. Solamente quería que se lea mi comentario para no ¿Cómo estás, Mechita? Sí, mucho gusto, Rosanita. Qué gusto de escuchar. Un gusto. Ojalá Igualmente. Ajá. ¿Ya? Sí, no, cuando quieras. No sé si yo lo leo. Yo les he puesto así, ¿ya? Para terminar. Muchas gracias, Roxana, Verónica, Norma y Alfonso, por la interesante conversación sobre un tema tan importante, ya que la parte de los alimenticios que consumimos día a día es debido justamente a la polinización, principalmente de las abejas. Nosotros como museos hacemos una educación no formal, llevando ciencia a toda la comunidad, haciendo conocer la importancia que tiene proteger y conservar nuestra biodiversidad. Les comento que entre nuestros seguidores están las niñas y los niños, y muy interesados justamente en este campo de la entomología. Yo los saludo muy cordialmente a cada uno de ustedes y agradecerles por su brillante participación, y no olviden que el museo está abierto también para todos y todas, ¿ya? Gracias, muy amable. Ok, gracias a ti, Meche, por tu intervención. Sí, muchísimas gracias, Meche. Gracias, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, y de esta manera damos por terminado este conversatorio, agradeciendo a todos los participantes. Tenemos la relación de las personas que han participado tanto como en Zoom como por Facebook. Ya les estaremos convocando para una nueva oportunidad para tratar otro tema sobre los polinizadores. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco a los panelistas por su participación y al Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma por el espacio brindado. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, Verónica. Felicitaciones. Gracias. Todo muy bonito.